Hola, estimados, muy buenas tardes tengan ustedes. Vamos a hablar de la reforma laboral. Incertidumbre a causa de unos videos por monetizar que ciertas personas hacen en las determinadas redes. Desafortunadamente, en estos videos desinforman a la comunidad y yo quiero dar claridad desde un trabajo acucioso que he hecho muy personal a que ustedes conozcan la realidad de dicha reforma, por qué en un momento se crea como una especie de borrador de la reforma y en segunda instancia viene la definitiva. Vamos a ver unos ítems que hacía un señor por allá en un TikTok, creo que se llama, donde cuestionaba a raíz de la pregunta del señor presidente que decía así: la primera pregunta de la consulta popular será si el día termina a las 6 de la tarde, era lo que decía el señor presidente. Y bajo esos cuestionamientos resultaban otros frente a lo que es la reforma laboral. Entremos en materia y entonces susodicho personaje decía eh, que eso no era lo que decía la reforma laboral frente al artículo 16. En el proyecto de ley mencionaba lo siguiente: modifica el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo, donde el horario es diurno y nocturno. El diurno era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso es lo que dice el borrador del proyecto de ley. Ahora bien, el texto definitivo, que es la Gaceta 1900, en el artículo 13, modifica el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos dice diurno de 6 de la mañana a 7 de la noche, nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana. Realmente, al cuestionamiento que hacía el señor en las redes sociales, él argumenta: no nos están restituyendo plenamente el derecho. Por Dios, el señor Uribe nos había quitado 4 horas. Para él, a las 9 de la noche era el tema nocturno. Ahora nos están diciendo con esta nueva reforma de 7 de la noche a 6 de la mañana. Yo creo que 2 horitas nocturnas le sirven a la gente, ¿no? Ahora bien, el Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué decía? El artículo 160 modificó la ley 789 del señor presidente Uribe, en donde dijo diurno 6 de la mañana, 9 de la noche, nocturno de 9 de la noche a las 6 de la mañana. Con este damos paso a la primer cuestionamiento que hace este señor, y donde yo lo invito a que no desinforme a la comunidad. Aquí estamos hablando claro, con argumentos, con la norma estudiada y puesta aquí en la imagen para todos ustedes. Prosigamos. El artículo 5 reforma contrato a término fijo o hora labor. Y entonces el señor cuestionaba: ¿por qué no le cuenta, señor presidente, lo que la reforma dice frente al artículo 5? Que el artículo 5 mantenía los contratos a término fijo y hora labor. Venga, no malinterpretemos las cosas. El artículo 5 de la reforma reza de la siguiente manera: modifica el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Contrato a término fijo por un mes y hasta por 2 años. Atender necesidades del empleador en este periodo de tiempo. Ojo, hasta por 2 años. Detallarse de forma precisa la labor contratada y que debe ser algo temporal, por eso se llama un contrato por obra o labor. El contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, cuando el contrato de trabajo por la duración de obra o labor determinada no se celebre por escrito. En el contrato no se especifique la hora o labor contratada, cuando en realidad tenga por objeto satisfacer una necesidad permanente del empleador, cuando una vez finalice la hora o labor contratada el trabajador continúe prestando sus servicios. Evidentemente, lo que hace este artículo es reformar lo que tenía el artículo 46 en contraparte en el Código Sustantivo, que dice: su duración no puede ser superior a 3 años. Miren el cambio: fijo por un mes y hasta por 2 años. Antes era 3 años, pero era renovable indefinidamente, cosa que no se manifestó en el nuevo.
Ahora bien, pregunta, ¿se mantiene o no el parágrafo que decía los contratos fijos inferiores a un año tienen derecho a vacaciones y prima y proporcionan tiempo laborado? Sí, señor, se mantiene el parágrafo. Entonces, vuelve y juega. Yo invito a esta persona, no desinforme por monetizar su bolsillo, no desinforme a la gente porque esto es un tema delicado y a mí me gustaría que la gente sepa las verdades. Avancemos. Para este mismo caso, el artículo 5, que modifica el artículo 47 del Código Sustantivo, dice, los trabajadores y las trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo. Nunca, mi querido amigo, quiere decir que el contrato a término indefinido se ha borrado del panorama. No. Reza, serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, podrán celebrarse contratos de trabajo ya sea a término fijo o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Esto es necesario, esto no es que si toca o que si no toca, es necesario. Hay muchísima gente que trabaja así y le va mejor. Entonces sería un error dejar que todo fuera indefinido porque pues las empresas no van a necesitar muchas veces ciertas personas, y si fuese así, que solo se dejase indefinido, mucha gente se quedaría sin trabajo. Entonces juzguen ustedes si esto nos conviene o no nos conviene. Por otra parte, reza, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causales que le dieron origen y la materia del trabajo. El trabajador o trabajadora podrá darlo por terminado mediante preaviso de 30 días calendario para que el empleador provea su reemplazo. En ningún caso se podrá pactar sanción para el empleado que omita el preaviso aquí descrito. Y esto no lo había quitado el señor Uribe y aquí volvemos a retomarlo. Entonces juzgue usted, querido empleado, si a usted le conviene o no le conviene. Avanzamos. Y entonces, ¿qué dice el actual artículo 47? Dice, el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Eso era lo que nos decía, simplemente esto. Pero la nueva reforma que quería traer, ahondar un poco más y darle claridad cuándo es indefinido, hasta qué tiempos podrá ser obra o labor o fijo. Entonces, en ese orden de ideas, juzgue usted a su conveniencia. Ahora bien, pasamos a otro punto que juzgaba también el caballero, y es este artículo en donde él nos dice o hace este interrogante: ¿le permitía a empleadores despedirlos prepensionados o enfermos sin permiso del ministerio? Venga, venga, yo quiero darle mucha claridad a esto. ¿Por qué? Porque es que no es así como nos lo está mencionando este señor. Si bien es cierto, hace un cambio y se los voy a dejar claro. Entonces, el artículo 10 agrega un párrafo. El artículo 66 del Código Sustantivo de Trabajo decía, la parte que termina unilateralmente el contrato debe manifestar a la otra en el momento de la extinción de la causal o por el motivo que lo termina. Posteriormente, no pueden alegarse otros distintos medios o situaciones por las que termina el contrato o la labor. Pero ahora bien, el artículo 10 agrega un parágrafo que dice, están proscritos, entiéndase por proscritos, prohibidos los despidos arbitrarios y discriminatorios. Eso no va a pasar aquí, porque aquí ya lo está diciendo en el parágrafo. Cuando un trabajador o una trabajadora alegue haber sido despedido por un motivo discriminatorio, el empleador tendrá la carga de probar que ello obedeció a razones objetivas o no discriminatorias. Dios mío, ¿cómo es posible esto? Obedeció o no discriminatorias, el empleador tendrá la carga de probar que ello obedeció a razones objetivas o no discriminatorias. En caso contrario, el despido se tendrá por ineficaz y el trabajador tendrá derecho al reintegro sin solución de continuidad o a una indemnización equivalente a la del despido unilateral sin justa causa prevista en este código a su elección. A término seguido, entonces, el texto definitivo de la Gaceta 1900, ¿para qué necesitamos un permiso para despedir a una persona por justa causa? O sea, eso es ilógico, es un doble trabajo y esto lo que busca es descongestionar.
Bien, evidentemente argumenta estabilidad laboral reforzada las personas que se encuentren en las circunstancias que se describe a continuación, sin que se entienda una enunciación restrictiva o taxativa, solo podrán ser desvinculados si existe una justa causa o una causa legal. ¿Para qué necesitamos un permiso si hay una justa causa o causa legal? Sin embargo, allá abajo hay un parágrafo que ya lo leemos. ¿Cuándo aplica? Mujer o persona en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto. B. Prepensionados, es decir, a quienes les falten 3 años o menos para cumplir el mínimo de semanas de cotización. C. Persona que padezca una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo, que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones o actividades laborales siempre y cuando el empleador tenga conocimiento de dicho estado o que sea notorio. El parágrafo para el literal A se requerirá adicionalmente una autorización ante el inspector del trabajo. Para los otros dos no. ¿Pero por qué? Porque aquí lo veíamos taxativamente en la diapositiva anterior. Una causa justa o legal y que haya sido comprobada. La carga de la prueba la tiene el empleador. Mi querido amigo, no desinforme la gente, porque usted solo votó conjeturas. Y entonces le pido que esto es un tema serio. Seguidamente, entonces, viene otro cuestionamiento. Liquidar la seguridad social por menos del mínimo, según dice el artículo 38, medidas de formalización y aportes a la seguridad social en micronegocios. Y entonces el señor dice que, oiga, ¿usted por qué no dice, señor presidente, que la reforma decía que los empleadores podían liquidar la seguridad social por menos del mínimo? ¿Cómo que no? Ahí está clarito. Esto se ajusta, esto no cambia ningún artículo, esto es un artículo de más que se ajusta al decreto 1072 de 2015 modificado 2021 que dice tener en cuenta que es un nuevo y esta línea del compendio de la seguridad del decreto 1072 en donde pagos a la seguridad social a tiempo parcial que no en todo caso deberán computarse en semanas finalizando cada mes. Parágrafo 1. Micronegocio, entiéndase por una empresa unipersonal, familiar, comunitaria o asociativa que tenga en su nómina hasta 9 trabajadores, da claridad en esto. El parágrafo 2, en ningún caso se utilizará la cotización a tiempo parcial cuando el desarrollo de las actividades laborales corresponda a la contratación laboral a tiempo completo. Acá no hay ningún tema de que es que el empleador podía pagarle por menos del mínimo, porque es que realmente esto está ajustado a la 1072 y es lo que estamos haciendo hoy en día. Acá no hay ningún cambio, aquí todo sigue igual. La gente tiene que pagar su seguridad social si va a hacer un contrato de una prestación de servicio o cualquier tipología, y lo digo con efecto de causa porque es como yo he elaborado. Entonces, avanzamos. Que el artículo 46 fortalece la contratación. Claro, es que la contratación y la subcontratación son supremamente necesarios. Diferentes las modalidades, pero esa contratación o subcontratación, entonces nos dice, el numeral 1, personas naturales o jurídicas quienes contraten en beneficio de terceros. Y eso lo dice el Código Sustantivo viejito y no lo decía la nueva reforma. Personas naturales o jurídicas que necesitan contratar. Así gana mucha gente su plata. Segundo, contraten o subcontraten la realización de obras, servicios, serán solidariamente responsables. Y aquí es donde viene un cambio que le da la reforma y es donde dice la solidaridad. Ambos serán solidarios, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. ¿Qué quiere decir? Usted subcontrata a otra persona para que le destape una cañería, pero usted lo pone a destapar la cañería y luego le dice, ay, ¿por qué no me da un favor y me baja las tejas? Entonces ahí ya cambió el término, ya no es destapar una cañería, sino que ya lo puso a bajar las tejas. Aquí ya no hay solidaridad, porque aquí ya lo está enviando a hacer otras cosas. O hay otra figura, y es la figura de que venga, yo voy a destapar la cañería, ay, pero señora, venga, yo le arreglo ese cortocircuito que usted tiene ahí. Ya cambió el contexto, usted se ofreció a hacer otra cosa diferente a la pactada. Entonces ahí es donde le da claridad a cuándo es solidario y cuándo no. Y esto de la solidaridad
está fundamentado en el compendio de normas de seguridad y salud en el trabajo, decreto 1072, donde debemos darle la claridad cuando el accidente laboral hay solidaridad para responder por él y cuando no, cuando es uno solo el responsable. Bien, a renglón seguido viene otro cuestionamiento que dice el señor y es que el artículo 46 fortalece la contratación por empresas temporales, y en este sí que ahondamos y sí que pasaron cosas. Resulta que lo primero, mis queridos público, es identificar qué era lo que decía el artículo 77 de la ley 50 del 90, en donde nos decía: artículo 77 reglamentado por el decreto 1707 del 91. Los usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos. Ojo a esto, porque esto tenemos que tenerlo muy claro para entender qué es lo que la reforma dice. Primero, cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias, a que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son esas? Trabajo ocasional o accidental, y es de una corta duración, no mayor a un mes. Ahí nos da claridad el primero. Ojo con esos tiempos. Segundo, cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. Es claro, es taxativamente claro: licencia, incapacidad, enfermedad o maternidad. 3, para atender incrementos de la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses, prorrogable hasta por otros 6 meses más. Ojo con esos tiempos, otros con esos 3 ítems, porque esto no ha sido derogado, estos siguen, continúan, pero la reforma, ¿qué dice? Párele bolas. Entonces la reforma entró a decir que son 4 parágrafos los que hace inmersos a este artículo 77, y el primero dice: las empresas usuarias no podrán celebrar contratos comerciales con las empresas de servicios temporales para desarrollar situaciones diferentes a las establecidas en el presente artículo, o sea, las que acabamos de leer: maternidad, vacaciones, el tiempo, el momento de la producción. No puede hacer otras, porque es que desafortunadamente las temporales y las empresas usuarias tienen la maña de que contratan a la persona y lo ponen a hacer en 1000 cosas, y entonces se le termina el año y le renovamos al otro año para evitarse una cantidad de costos. ¿No les parece que esto está atropellando ahí al empleado? Oiga, pero cuando al empleado le aseguran su trabajo, las cosas cambian, ¿cierto? A renglón seguido, este mismo numeral primero dice: si vencido el plazo o condición estipulado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 77, la causa originaria del servicio específico en desarrollo de ese contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio. La empresa usuaria tiene que acoger a esa persona y ponerlo dentro de su nómina. Esto es asegurarle el empleo a la persona y no que ande de año en año con un contrato tras otro. Esto es asegurarle el empleo a la persona. ¿Por parte de quién? De esa empresa usuaria que se escuda bajo el techo de las temporales para evitarse una cantidad de gastos. Estamos asegurándole el empleo a una persona que lo necesita. Eso es el 1. Vamos para el parágrafo 2. Si se transgreden los límites establecidos en el presente artículo, si se transgreden los límites establecidos, acuérdense, en el 1, 2 y 3, límite 6 meses o prorrogarle otros 6 meses, un mes o el tiempo de vacaciones, incapacidad, etcétera. Pero si se transgreden los términos del parágrafo, se tendrá la empresa usuaria como verdadera empleadora. Tiene que acoger ese empleado de los trabajadores en misión y a la empresa de servicios temporales como un simple intermediario. Ojo con eso, mire lo que en realidad está diciendo el artículo. No es como lo hace querer ver este señor por allá en sus TikTok por monetizar. Sea serio. Ahora bien, vamos para el tercero, parágrafo 3. En el evento de que la empresa de servicios temporales transgreda esta norma, afectando de manera grave los derechos de los y las trabajadoras, podrá ser sancionada con la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la que trata el artículo 82 de la ley 50 del 90. Y el 4.
En el contrato con el trabajador en misión se debe especificar la causa que dio lugar a su vinculación en desarrollo de la relación comercial entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales. Mi querido amigo, no se deje meter el dedo a la boca, nos están asegurando el trabajo directo por la compañía y no con intermediarios que se quedan con un porcentaje de nuestro sueldo. Lo digo porque lo viví en empresas temporales, lo vi muy de cerca. Yo me había afectado en mi bolsillo en aquellos tiempos de estar empleado por empresas temporales donde se quedaban con la mitad de mi sueldo. Entonces, mi querido amigo, juzgue usted qué le conviene. Ahora bien, que el parágrafo del artículo 67 mantenía los contratos sindicales vigentes. Claro, mi querido amigo, es obvio, no confunda a la gente. Ojo con esto, porque aquí dice muy claro, el parágrafo es transitorio. La palabra transitorio ya le está dando un aval de momento. Estará por un momento. ¿Por qué? Porque entonces nos reza que se mantendrá hasta tanto los afiliados partícipes sean beneficiarios de acuerdos de formalización laboral en los términos de la ley 1610. En respeto al cumplimiento de esa ley, las personas que ya están con ese tipo de contratos pues tienen que mantenerse, en los cuales además deberá ser parte el sindicato de la empresa contratante o el más representativo del sector. Pues claro, mi amigo, no confunda a la gente que es que mantenía los contratos sindicales, pues claro, tienen que mantenerse hasta que todos ellos terminen y se acoge la nueva ley, porque es que no hay que entrar de sopetón a tumbar las otras leyes porque sí, porque soy el presidente y evidentemente aquí se está haciendo como debe ser. Entonces no confunda a la gente. No me queda más que darle las gracias, mi estimada Red, por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad con otro análisis. Espero alcanzar a este mismo tema. Feliz tarde para todos. Dios bendiga sus